Este tema lo hemos dado a conocer en algunas clases también, donde hemos podido aprender y ver cómo el enemigo ataca a través de entidades, porque él envía tanto emisores, hay escribanos, hay espíritus, hay entidades, hay raza, jerarquía, hay género, hay estirpe, linaje, raza, principados, gobernadores, potestades, huestes, demonios, espíritus inmundos, hay espíritus emisores, receptores, vectores, espíritus nahuales. Hay una cantidad impresionante de espíritus, pero es importante conocer el trabajo de estas entidades. Y ahí donde hablamos, lo estuvimos hablando también en la Escuela de Liberación, en que cuando no se conoce mucho de la jerarquía le llamamos demonios o le llamamos todo Satanás, pero eso no es así. Entonces por eso es que es mucho importante conocer qué tipo de ataque estamos recibiendo. Si es ataque de potestades, si es ataque en una ley, que ya lo hemos hablado, de gobernadores, que se refiere a leyes, o es ataque de principados, también ángeles caídos atacan también, y ellos tienen una forma sutil también de hacerlo, como también demonios, espíritu mundo, que es lo que más estamos siendo atacados todos los días. Ellos son los que más estamos siendo influenciados y atacados gran parte en la vida. Y quizás por eso a lo mejor pensamos que todo va a ser demonio, porque son los ataques que más recibimos constantemente. Pero al conocer jerarquía nos damos cuenta de que son diferentes. Sí trabajan la gran mayoría con demonios, se sujetan a otras entidades. El ataque de los verdugos tiene que ver mucho entonces con poder conocer y saber cómo actúan estas entidades. Aquí donde muchas veces nosotros es importante sacudirse al mundo físico, al mundo espiritual también, porque el mundo espiritual es así y pueden haber contaminaciones. Hay una base en Mateo 10:12, dice: al entrar en la casa, saludarla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. En este texto, en que lo menciona también Jesús y nos enseña a nosotros, cuando dice saludarla, no es que uno diga, oh casa, te saludo, no está hablando a eso, sino que cuando uno va a una casa, la bendición, si no te reciben, ahí es donde Dios también nos enseña que si no te reciben a ti, no reciben a Cristo. Cuando hay una casa donde hay hostilidad, a eso se refiere. O sea, saludarla quiere decir, como antiguamente llegaban los discípulos a cierto lugar y decían shalom o la bendición a la casa, al hogar, es que si en esa casa no reciben tu bendición, o es hostil, bueno, ahí sencillamente pasa a ser que nos retiramos. Así dice: si la casa fuere digna, vuestra paz queda sobre ella, vuestra paz queda sobre ella. ¿Qué es la paz? Cristo. Mi paso dejo, mi paso doy. Entonces está hablando de Cristo. Si no está Cristo en esa casa, entonces pasa a ser no digna. Y esa paz se volverá a ti y tú te irás con esa paz. No solamente está hablando que nosotros llevamos paz, estamos hablando del que produce la paz, que es Cristo. Y podemos ver a través de Mateo 10, el verso 14, donde dice: si alguno no recibiere y oyere, no oyere las palabras, salid de la casa, de la ciudad, sacudid el polvo vuestros pies y retirarse. Es lo que produce en el mundo espiritual las contaminaciones por ambiente, por atmósfera y por clima. La versión NBI nos dice: si alguno no recibe bien ni escucha su palabra al salir de esa casa o de ese pueblo, sacúdense el polvo los pies. Esto es parte de lo que muchas veces nosotros tenemos que hacer, y quizás a veces no lo hacemos también. Estoy hablando cuando hay un desconocimiento, pero esto es importante: sacudirse de los lugares donde uno vaya. No solamente es una casa, no solamente tú te relacionas con una persona, tú te relacionas con un espíritu, y ese espíritu que pueda estar en la casa va a tener una consecuencia. Es lo mismo que cuando se van a un cementerio hostil, tierra de muertos, a veces tierras malditas, producto de toda la muerte que hay ahí. Pero eso es un tema muy, muy importante, y que sí, Dios guarda a su pueblo, a sus hijos, pero hay lugares que son hostiles, entonces tenemos que sacudirlo cuando vamos a esos lugares.
o cuando alguien visita un hospital. En hospital, ¿qué es lo que hay? Muertes, gente con depresión, gente que se quiere quitar la vida. Cuando hay un violador, lo llevan al hospital. Si hay golpes para contratar lesiones, la víctima también la llevan ahí. Entonces, hay mucha hostilidad en un hospital. Por eso es que gran parte, usted se ha fijado que en los hospitales donde se dan los pósteres o las cosas paranormales, es porque entidades, espíritus quedan ahí, porque es un lugar muy hostil. Han habido muertes, quizás muerte de personas muy perversas, muy malvadas, y ese espíritu quedó ahí como un espíritu generacional. Se ven en las casas, en los hospitales, en los pasillos, las cosas se mueven, en la morgue, ¿para qué hablar? En los pasillos se ve hasta niños o mujeres o personas que aparecen de un lugar sombra, es producto de lo que estamos hoy hablando ahí. ¿Cuántas muertes han habido? Y a veces no muertes tan naturales, sino muertes también muy atroz. Gente que fue quemada y fue llevada a un hospital. Gente que atentó contra su vida y agoniza en un hospital. Todo eso se forma al mundo espiritual una hostilidad. También los centros psiquiátricos, esquizofrenia, paranoia, demencia, ahí se produce también bastante ese espíritu. Entonces, si alguien logra ir a ese lugar o a orar, lo que usted estime, o visitar a alguien de esos lugares, hay que sacudirse. Las cárceles, entidades, personas, hay gente, no todos están ahí porque son buenos, sino porque quizás cometieron delitos. Pero coloquémonos los casos más graves: violadores, gente que abusó, gente que golpeó, gente que asesinó a otras personas. Muchos casos hostiles, y esas personas conviven entre ellos. Entonces todo eso se vuelve al mundo espiritual también una hostilidad. Hay que sacudirse. Cuando va a un hospital, un centro psiquiátrico, cuando va a una cárcel, cuando va a todo lo que sea un lugar hostil donde se ha habido muertes, hay que sacudirse. Todos los lugares que han sido producidos como muerte, hay que al mundo espiritual, ahí también donde aplica sacudirse. ¿Por qué el sacudirse? Porque ahí dice, se sacuden los pies y te vas. ¿Qué significa? Que es como una limpieza que se hace en el mundo espiritual. Jesús nos enseñó claramente, estamos viendo las bases. Jesús nos habló de esto, lo habla Mateo, lo habla Pablo también. Entonces el mundo espiritual es real. K2 dice: pero si las personas de una casa o pueblo no le dan la bienvenida y no le prestan atención, salga y sacudan el polvo de sus pies. Esas son las bases, como también podemos profundizar el tema. Polvo es la palabra coniortos, que significa pulverizar, soplado o polvo. Entonces hay cosas que tenemos que nosotros sacudirnos al mundo espiritual. Y lo habló no solamente en Mateo, sino también en Hechos. Hechos 13:51 dice: entonces ellos, sacudiéndose contra ellos el polvo de los pies, llegaron a Iconio. Esta es la historia de Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero a Antioquía. Llegaron a la sinagoga, los judíos lo recibieron muy bien y le dijeron que quedaban invitados para que vuelvan nuevamente a enseñar y Pablo pudiera entregar el mensaje. Pablo, emocionado, junto a Bernabé, preparan el viaje, y en el segundo día de reposo, pasados los 8 días, Pablo empezó a predicar. Pero ¿qué sucedió en este segundo día de predicar? Ya no fue lo mismo, porque aquí hubo una hostilidad. Se le levantó la gente en contra de Pablo. Hubieron rebeldes y estuvieron a punto de lincharlo o llevarlos a la cárcel a Pablo y Bernabé, porque fue tan hostil lo que estaba sucediendo. Ya no era como en la primera vez que lo recibieron, escucharon el mensaje, pero aquí hubo un complot. Y en ese complot se juntaron personas, se juntaron mujeres, hicieron una trampa y empezaron a hacer rebeldía, y así Pablo y Bernabé estuvieron en peligro. ¿Y qué hizo entonces Pablo? Pablo dice que se sacudió los pies y se fue junto a Bernabé. Es el mundo real, es el mundo espiritual. Esto es lo mismo que sucede en lo físico también. Se vemos ahí como la imagen, cuando uno camina por la arena,
aunque tú no te metas al agua, en los pies siempre es como que la energía de como el cuerpo de energía, se pega la arena hacia los pies, sí o sí, o las manos. Siempre va a haber, aunque la arena esté seca, igual quedan residuos pegados en la planta de los pies. Y luego vamos a la casa, pero llevamos esos residuos de arena. Eso es lo que sucede en el mundo espiritual. Entonces, Hechos 13:50 dice, los judíos instigaron a mujeres piadosas, distinguidas, y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución en contra de Pablo y Bernabé. Y llegaron a tal extrema que los expulsaron de los límites. Se fija como que ya cambiaron el primer concepto cuando los invitaron a ellos. Marcos 6:11 también nos dice, y si en algún lugar no recibieren ni oyeren, salid de esa casa, sacudirse del polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio de ellos. O sea, lo que quiere decir, yo me sacudo y no comparto tu hostilidad espiritual o de lo que está sucediendo en ese entorno porque no está Cristo. Donde no esté Cristo, sacudirse los pies, porque ahí se va a producir caos, rebeldía. Y tenemos los dos casos que Hechos, Marcos, Mateo también mencionan todo esto. Era una orden también directa del Señor. Jesús le enseñó a los discípulos esto y ellos lo practicaban. Donde ellos entonces veían un lugar donde pasaba algo muy difícil, ellos se sacudían y se iban tranquilos. La Escritura también nos menciona, porque dice, de cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para los que de aquella ciudad. O sea, los que realmente no entienden cuál es la importancia del mundo espiritual y se producen la rebeldía. Cada vez que nosotros podemos entonces entender el mundo real, el mundo espiritual, necesitamos conocer y sanar, y a la vez también el sacudirse en el mundo físico o espiritual. Vemos también, como vemos aquí en la imagen, que como siempre lo grafico de esta manera, porque es la forma más entendible de que las personas puedan entender por qué hay que sacudirse en el mundo espiritual, porque van a quedar algún residuo. Es como cuando hay fuego, usted para no pasar ahí, porque cuando hay fuego empieza el viento, tira chispa y esa chispa le puede quemar la ropa, le puede quemar la piel. Entonces las personas siempre pasan por el lado para no quemarse o porque una chispa de fuego no le salte en su ropa o en la piel y no le haga daño. Y muchas veces se puede hacer eso para no quemarse, pero eso no significa que usted no quedó contaminado. Claro que sí. ¿Por qué? Porque cuando ahí vemos claramente que usted se dio la vuelta, pero lo que sucede es que cuando usted llega a su casa y toma el olor a la ropa, ya no huele al perfume, ya no huele al buen aroma del lavado, sino hay un olor a humo. Esa es la contaminación espiritual. Esa es la contaminación al mundo espiritual. No vio los espíritus, pero se quedaron en la ropa. Ahí entramos en otro tema de los vectores. Judas 1, verso 23. Aunque Judas es un solo capítulo, por eso yo le digo Juan capítulo 1 para que los que no conocen puedan ir directamente a Judas. Judas, el verso 23, claramente dice, aborreciendo la ropa contaminada por su mala vida, dice una versión. Otra dice, aborreciendo la ropa contaminada por su mala intención. Otra dice, aborreciendo la ropa contaminada por su mal vivir. Y otra también dice, que me recuerdo, aborreciendo la ropa contaminada por su vicio. Entonces, eso significa que a través de una ropa puede haber ya una contaminación. Y cuando esa ropa, ejemplo, la ropa que le mencioné anteriormente, quedó contaminada con humo, si usted deja esa ropa con una ropa limpia, esa ropa se va a pasar igual a humo. Ahí entran los vectores. Al mundo espiritual es lo mismo. Un espíritu que pueda entrar en una persona a través de la ropa, que se llaman vectores, porque hay emisores, receptores, vectores, estos vectores van a tratar de entrar en otros por la forma de entrada que tuvieron o que les dieron esa entrada a una persona.
Entonces la contaminación por ambiente, ahora no solamente quiere decir de pecado. Esto es muy importante. Hay contaminaciones de ambiente que producen por el pecado, pero otras no producen por el pecado. Veamos el texto de Marcos 2:16. Y los escribas y fariseos, viéndolo comer, y los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Entonces hay cosas que pueden producirse el estar en cierto lugar. Entonces los publicanos, los fariseos, eran drásticos en esta área porque conocían que podría haber una mala influencia. En Lucas 15:2 se acercaban a Jesús los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: a los pecadores recibe y con ellos come. O sea, ellos tenían un mal concepto realmente de lo que era el estar con Jesús y poder recibir algo de el Señor. Jesús sanó también a un leproso. Marcos 1:40. Vino a él un leproso y rogándole en cada rodilla le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero. Y le dijo: sé limpio. Y se produjo la bendición. Entonces, cosas que van a ser físicas, sanidades, y otras podrían ser espiritual. Ahora, por ambiente, recuerde que Jesús también era pasado por el nazareato. Y Lucas capítulo 7, recuerde que también estuvo cerca de un leproso. No podía tampoco estar Jesús cerca de un leproso. La ley era drástica. Los leprosos estaban fuera de la ciudad. No podían contaminarse, no podían estar ni hablar ni conversar. Pero Jesús se acercó a los 10 y lo sanó, y uno fue agradecido. Hubo un diálogo. Eso no tendría que haberlo hecho Jesús, pero la ley lo empezó a enjuiciar. Recuerde que Jesús hizo cosas que a veces nos sorprenden bastante. En este caso, Lucas 7:14 dice que Jesús se acercó esta versión dice a un féretro, pero era una persona que llevaba muerto, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Y vemos claramente, entonces se acercó Jesús y dice que tocó el féretro, o sea, no de féretros que hoy conocemos, sino la camilla, porque se llevaban a los muertos como en dos varas, como en los hombros, y ahí se llevaban a las personas. Pero Jesús dice que tocó. Entonces ahí hubo otra contaminación de ambiente. No es lo mismo contaminaciones de ambiente y de pecado, son cosas muy diferentes, pero sí existen las contaminaciones. ¿Pero qué hacía Jesús? Primera de Juan capítulo 3, verso 3, Valera: y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. ¿Qué tenemos que hacer? Purificarnos hacia nosotros mismos. Y aquí no necesitamos ir al lavacro, aquí no necesitamos ir a matar el cordero y hacer la leña, hacer el altar y ofrecer un holocausto. Ya Cristo fue el cordero, Cristo fue la leña, Cristo fue la piedra, Cristo fue el holocausto. Entonces vamos a purificarnos por Cristo. Ahí donde podemos decir: yo me sacudo del mundo espiritual por Cristo, para poder entrar en una purificación de ambiente, de atmósfera y clima. Recuerde que estas purificaciones no son de pecado. Ese es otro tema. Aquí estamos hablando de purificaciones por lugares que uno pisa, por lugares que uno va, incluso con gente que uno se pueda relacionar, porque tú en el trabajo no todos son cristianos. ¿Y quién sabe si estás hablando con un brujo, o alguien te quiere maldecir, o alguien te quiere hacer daño? ¿Quién sabe si eso puede ocurrir? Claro que sí, más cuando no conocen de Cristo, y aún cuando conocen de Cristo. Porque no todo el que diga Señor, Señor. En la iglesia también hay divisiones. Santiago 4:1, de dónde vienen los pleitos y las divisiones, ¿no es acaso de vosotros mismos? Entonces pueden haber gente también dentro de una iglesia rebelde, obstinado, o gente en la iglesia que murmura, o con chisme, o se mete en la vida de los demás, o anda siempre amargado, o se producen esos espíritus.
esos también pasan a ser contaminados. O también, si hay un pecado, eso también se va a contaminar. Esto es así en el mundo espiritual. Lo que tenemos, si no se limpia, se va a producir la contaminación. Es como la manzana podrida. Al dejarla, contaminará. Barth dice, todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esa es la purificación. Purificar es la palabra gagnizo, que quiere decir hacer limpio, santificar, ceremonialmente y moralmente purificar. Significa que no es solamente hacer un acto, algo físico, sino también moralmente santificar, ceremonialmente purificar. O sea, también la Escritura dice purificar vuestras conciencias. Limpiar vuestras conciencias también lo aclara. Entonces todo eso tiene que ver con una purificación, jamnizo, que a veces necesitamos pasar también por el lavacro. No el lavacro que hacía el sacerdote y antes de entrar al lugar santo, lugar santísimo, pasar por el otro lugar santo, lugar santísimo, él pasaba primero por el lavacro. El lavacro es la fuente donde se lavaba, donde se limpiaba. Para poder entonces en el mundo espiritual hacer algo, hay que ir al lavacro. Hay que lavarse, hay que purificarse, sacudirse los pies y luego entrar. Muchas veces entramos así como venimos. Traemos las mundanalidades, traemos lo del mundo, traemos las malas palabras, los malos pensamientos, todavía seguimos con el chisme, todavía seguimos con la mundanalidad, todavía seguimos con la amargura, con la arrogancia, todavía queremos, no entendemos que hay Dios quiere bendecirnos, pero traemos todas esas cargas y así mismo entramos a levantar manos santas, y la Escritura dice levantar manos santas sin iras, ni contienda. Pero a veces lo hacemos, levantamos manos, pero estamos con ira, estamos con contienda, con el prójimo, con el hermano, con el compañero, con el líder, estamos con contienda. Entonces, ¿cómo podemos levantar una mano si hay una contienda? Ahí donde entra el tema que hoy estamos hablando. Significa que ahí ni siquiera hay un pecado que estamos o nos podemos escandalizar. Estamos hablando ya de una simple purificación por contienda, por murmuración, por chisme, por lo que sea, todo lo que sea espíritu genérico, hay que hacer una purificación. Ahora veamos parte, para ir terminando esta clase, de los ambientes y hostiles territoriales. ¿De qué tenemos que sacudirlo? En las calles. ¿Qué hay en las calles? Droga, alcohol, prostitución, robos, muerte. También de las ropas. Judas 1:23. Lo que hablamos hace poco. Por la impartición de mano. 1 Timoteo 5:22. No impongáis con ligereza, no pongáis manos con ligereza. Manténgase alejado de los pecados ajenos, consérvanse puro. Eso es también parte de sacudirse, porque a gran parte de las personas hay gente que le encanta andar colocando manos, le encanta andar orando por todo, ni siquiera oran ellos mismos y les encanta. Es como esas típicas personas que en la iglesia uno entró y allá se van ellos a imponer manos. Le encanta andar haciendo eso. Cuidado con eso. Eso tiene que ser también todo en un orden. Las relaciones también ilícitas. Hay que sacudirse de las malas conversaciones, del sexo, malas palabras, las divisiones, la mitad del mundo, de los lugares hostiles, como hemos hablado, de los hospitales, de las morgues, de las cárceles, cementerios, centros psiquiátricos, todos lugares que sean hostiles, uno tiene que sacudirse, porque no solamente ahí hay personas o si es cementerio muerto, son espíritus o entidades o espíritus territoriales. De los anatemas. Hay gente que puede tener anatemas como pirámides, Buda, el elefante que da la prosperidad, soles, lunas, estrellas, astrología, idolatría, o también esas ropas de marcas que son pactadas por Satanás, porque hay ropas que son netamente pactadas hacia el enemigo. Sacudirse también del dinero. Por eso que hay que santificar lo que recibamos. ¿Qué hay en la calle? Hay drogas, hay robos, hay asesinatos, hay vicios,
hay prostitución. Todo eso es lo que uno tiene que sacudirse, porque a lo mejor tú en el día pasaste por ese lugar y no viste nada, pero eso no significa que no haya algo ahí. ¿Qué hay? Puede haber habido un asesinato, una muerte, puede haber habido un robo, puede haber habido en esa calle prostitución, puede haber droga y todo lo relacionado a una mala vida. Puede haber todo eso, pero nosotros pasamos por esos lugares y no lo tomamos importancia porque no vemos. El que no veamos no significa que el mundo espiritual no esté ahí. El mundo espiritual observa, mira. Así trabaja el mundo espiritual. El mundo espiritual observa. ¿Qué más hay en las calles? La contaminación de ambiente. Por eso que según el árbol que nosotros nos relacionemos, en eso nos vamos a convertir. Hace poco hablamos sobre Elías cuando se metió debajo de un enebro y después ya vino la contaminación, un enebro que da una amargura, se amargó, no soy mejor que mis padres, se fue a encerrar en la cueva, tuvo un problema. Por eso que según la contaminación en que podamos recibir es porque nos vamos a un mal árbol. Ahora todo árbol, algunos árboles pueden dar fruto y también, pero el fruto de ellos es amargo. El fruto de un árbol malo es amargo, no es bueno, pero da fruto igual. El fruto también, el árbol también produce sombra, pero no es la misma de la sombra del Omnipotente. Se fija que es importante poder analizar esto, que nos ayuda mucho a poder entender cuán necesario es poder purificarnos. ¿Qué más hay? ¿Qué hay en las calles? Hay idolatría, hay paganismo, hay brujería, hay hechicería, pobreza, miseria. Hay gente que les gusta vivir en las calles, se acostumbraron a ese tipo de ambiente, a ese tipo de situaciones porque el enemigo les roba la autoestima, ya no se valoran, les da igual andar sucio, les da igual andar lavado, no se preocupan de su higiene, les da igual andar fétidos porque el enemigo a través de espíritus inmundos le hace creer que ellos están bien y se sienten cómodos. ¿Qué hay en las calles? En las calles también hay gente que vive, hay gente que se acostumbra a eso, prefieren ellos vivir en la calle que estar en una casa o descansar. También hay lugares en las calles que han colocado paganismo de estatuas, como Baphomet y diferentes tipos de idolatría. La gente pasa por esos lugares, no solamente es una estatua, es un espíritu a través de una idolatría del dinero. La contaminación también de los dineros, de dónde procede, no lo sabemos. El dinero pasa de mano en mano. No sabemos por qué mano pasó. Puede haber pasado de un narcotraficante, de un asesino, de una prostitución. Puede pasar ese dinero de drogas y no lo sabemos. Por eso que ahí aplica, por eso que oramos por las ofrendas, para santificarlos, para que no haya una contaminación de ambiente, de espíritu. Ahí es otro caso importante, por eso que oramos, no solamente para bendecir al pueblo, se tiene que primeramente santificar esa ofrenda, porque el dinero también es un vector. Las ropas son vectores, las cosas son vectores, lo anatema, ya lo vimos todo eso, y el dinero también es un vector. Si es de mala procedencia, va a ir a una casa también y va a hacer contaminación. Y de los lugares que muchas veces la gente fomenta, lugares donde hay bastante, que hoy se ven mucho en las discotecas, se ven los estadios, donde hay mucha gente, que también hay en las calles. Recuerde que en las calles también han habido marchas de homosexualismo, marchas de gente en lesbianismo y marchan por esas calles. No solamente las personas marchan por una calle, dejan una señal en la calle. Esto es muy importante que podamos entonces saber de que hay que tratar en lo posible de quitar estas contaminaciones que sí o sí nos contaminamos. Usted va por la calle y no va a ver esa marcha. No la vio y a lo mejor ni se enteró que hubo una marcha gay, ni se enteró que hubo una marcha de lesbianismo. No se enteró, pero usted pasó por el lugar. Cada espíritu que pase por algún lugar dejan señales. No las vemos, pero son señales.
al mundo espiritual. Esto es muy interesante. Y bueno, están también las contaminaciones porque no sabemos si en ese lugar que tú fuiste o en una calle hubo muerte, hubo un pacto, un asesinato o rituales satánicos. Es todo un tema que necesitamos ir abordándolo. Las contaminaciones también por las calles. En algunos países se dan estos tipos de festivales, de máscaras, y van marchando, y todo eso es idolatría, paganismo, y a la vez también se produce mucha perversión sexual. ¿Qué más en las calles? Está el racismo. Hay gente que no tolera eso, que, que alguien se acerque de un blanco, a una persona morena. Eso es el racismo, eso también está en las calles. Hay mucho entonces que poder hoy escudriñar a través de la palabra, y creo que con todo lo que hoy hemos visto ya nos da mucho antecedente del cuidado que se tiene que hacer, y ya lo vimos que a través de la palabra es importante entonces sacudirse de ambiente, de atmósfera, de clima. Y vuelvo al punto importante, no solamente un sacudimiento de estos lugares que son hostiles, sino de todo con quien nos relacionamos. No solo nos relacionamos con personas, son espíritus. Por eso que hay que tener mucho cuidado. No se confíe de todo. Siempre que reciba un alimento, pida la bendición, santifíquelo, no se confíe, porque pueden haber contaminaciones. Me recuerdo un caso de mi madre que contaba este testimonio. Ella decía que llegó una persona de la iglesia, estoy hablando de una iglesia cristiana, y vino la persona, esta hermana, dentro de la iglesia, y le lleva como un pastel. Pastel es como, no sé qué nombres tendrán, es como un cuje, un queque, un pastel, para que pueda servirse ella con sus hijos, con la familia, a la hora de las 11. Ella lo guardó, le dio la gracia a la hermana, la bendijo y se fue ella. Y después llegó la hora de 11, ella saca el pastel, y como acostumbraba siempre a pedir bendición, que eso siempre nos enseñó, a pedir bendición por alimento, o decir una palabra, o soltar una palabra de bendición, hay que hacerlo siempre. Y ella levanta las manos, empieza a orar, todos calladitos, y bendijo el alimento. Es una historia que ella cuenta en lo personal, que es una vivencia muy profunda e interesante, porque al abrir sus ojos se da cuenta que ese pastel estaba lleno de gusanos. Y la pregunta es, ¿por qué pasa eso? Por un trabajo de brujería que querían hacer a la familia. Mire qué interesante, y estamos hablando de una persona dentro de la iglesia. No estoy hablando de una persona que no conocía a Cristo, que era mundana, no, dentro, una hermana dentro de la iglesia. Por eso que tenga cuidado, no se confíe de todo, y si recibe un alimento, manos, inmediatamente, manos, bendecimos, sacudimos, limpiamos, para que así el enemigo no tome también ningún derecho legal sobre estas contaminaciones. Los espíritus de los verdugos trabajan de esa manera, envían espíritus, tanto demonios, espíritus inmundos, espíritus de verdugo, potestades, para poder colocar los caos en una persona. Este es el tema de hoy. Los espíritus de los verdugos, cómo ejecutan contaminaciones, cómo envían a otros espíritus para colocar ambientes, atmósfera y clima. ¿Qué hay que hacer entonces? Santificar. ¿Qué hay que hacer? Sacudirse en el mundo espiritual.